¿Qué es eso, capitán? Mira en el cielo. Eso que brilla. Ese objeto extraño. ¡Dispárenle a esa cosa! ¡Con todo lo que tengan, disparen! Imaginen un escuadrón de soldados en una selva de Perú, cuando de pronto se encuentran con un ser extraño que replica a los demás soldados. Este ser sale huyendo, le disparan y no le pasa absolutamente nada. Pues esto es lo que le pasó a un escuadrón hace muchos años atrás, en los años 80, en Perú, en la selva de Perú, en la Amazonía peruana. Hay una cosa que ningún manual militar te enseña a hacer, ningún entrenamiento de combate, ninguna simulación de guerra, ningún curso de supervivencia en la selva. En el momento en que le apuntas a tu propio rostro con un fusil de asalto y jalas el gatillo, y eso fue exactamente lo que le pasó a una oficial de la Marina de Guerra del Perú. En julio de 1993, en lo más profundo de la selva amazónica, y lo que ocurrió después desafió todas las leyes de la física que conocemos. Quédate por lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos. No es ficción, son hechos reportados oficialmente, 19 informes militares que coincidían al milímetro. Julio de 1993. La selva peruana del río Apurímac, una zona conocida en ese entonces como corredor de tránsito terrorista, zona de operaciones activas del grupo Sendero Luminoso. El calor era aplastante, el cielo completamente despejado, un azul intenso que rara vez se ve en medio de la vegetación densa de la Amazonía. Un destacamento de élite de la Marina de Guerra del Perú, 18 efectivos más su oficial al mando que llamaremos Don Víctor. Un hombre posteriormente condecorado por acción distinguida en combate, patrullaba a lo largo del margen del río en busca de destrucción de grupos terroristas que utilizaban esas rutas fluviales. La distancia entre punto y punto de control, 9 kilómetros, una misión de rutina, o eso creían. La patrulla avanzaba en silencio, sin comunicación verbal, solo señas, solo miradas, procedimiento estándar de combate en territorio hostil. Y fue durante uno de esos controles de rutina, esa cuenta visual que los militares hacen para verificar que nadie se haya perdido, separado o emboscado, que Don Víctor notó algo que le heló la sangre. Éramos 18 y de repente éramos 19. Alguien sobraba. Don Víctor contó de nuevo y volvió a salir 19. El hombre estaba perfectamente camuflado, tenía el mismo uniforme, la misma pintura de guerra en el rostro, el mismo fusil K2, el mismo equipo, las mismas botas. Nada lo diferenciaba a simple vista de cualquiera de sus compañeros. Nada. Excepto que no estaba en la lista. No existía. Y aquí viene lo que a mí me parece lo más perturbador del relato. Don Víctor, que es el comandante, no pensó en fantasmas, no pensó en algo sobrenatural. Pensó exactamente lo que cualquier militar entrenado pensaría. Un infiltrado. Alguien había logrado infiltrarse en la patrulla camuflado, así que hizo lo que tenía que hacer. Comenzó a verificar la contraseña de cada efectivo. Uno por uno, palabra clave, código de identificación, solo ellos lo sabían. Y llegó al hombre extra, le preguntó, y el hombre no respondió. Solo los miraba a todos, uno por uno, y empezó a retroceder. Don Víctor llamó por radio a las patrullas adyacentes. ¿Alguien extraviado? No, todos completos, le mencionaron. Nadie faltaba en ningún sector. Entonces dio la orden, alto, y cuando el ser no obedeció, ordenó el fuego a discreción. 18 fusiles de guerra dispararon simultáneamente a una distancia de 10 metros. 10 metros, eso es menos de lo que mide la habitación donde está sentado ahora. Mientras a esa distancia, con ese volumen de fuego concentrado, no hay nada que sobreviva, nada en este mundo. ¡Dispárenle a esa cosa! ¡Con todo lo que tengan, disparen!
El ser retrocedió hacia la selva y desapareció, sin sangre, sin rastro, sin absolutamente nada. Siguieron avanzando. Don Víctor reportó el incidente por radio. Continuaron la misión. 20 minutos después hizo otra cuenta y otra vez salían 19. Había vuelto, pero esta vez había cambiado de objetivo. Ya no era un soldado anónimo de la formación. Esta vez había duplicado a uno de los reconocibles del grupo, el soldado conocido como el Camarón. El hombre carismático, querido por todos y con un mechón blanco natural en el cabello, completamente visible, incluso bajo la pintura de su camuflaje. Y ahí estaban los dos, el Camarón real respondiendo al código de identificación y el Camarón duplicado que empezó a alejarse en cuanto don Víctor se acercó. Ordenó fuego por segunda vez. Él huyó hacia la selva y de nuevo nada, ni sangre ni rastro, solo el silencio aplastante del Amazonas. Esto se repitió durante 5 kilómetros, una y otra vez. El ser aparecía en la formación duplicando a diferentes soldados y cada vez que lo descubrían y abrían fuego, desaparecía entre los árboles como si las balas simplemente no existieran para él. Y entonces hizo algo diferente, algo que cambió el tono del todo del encuentro. Se duplicó a don Víctor, al general. El oficial al mando se vio a sí mismo frente a frente, mismo rostro, misma ropa, mismo fusil, mismo rango, como pararse delante de un espejo perfecto en medio de la selva. Los 18 soldados los miraban a los dos sin saber qué hacer y todos los ojos del ser estaban clavados en don Víctor. Cuando había algo diferente, el ser ya no huía, ya no retrocedía. Al primer movimiento se había plantado firme, desafiante, como si hubiera dejado de tener miedo y simplemente nunca lo hubiera tenido, como si estuviera jugando con ellos, estimulándolos, mintiendo o midiendo exactamente cuándo podían soportar. Don Víctor lo describe así. Ya no parecía que estuviera huyendo, parecía que estaba retando los que sabía perfectamente que no podían hacer nada y lo demostraba. El oficial tomó su fusil, apuntó directo al frente del ser, a la frente del ser, que era su propia frente, y jaló el gatillo. Lo que pasó a continuación es lo que ha mantenido a don Víctor sin dormir por 30 años. La bala llegó, eso fue lo que vieron todos. La bala llegó a la cabeza del ser y en lugar de penetrarla, en lugar de reproducir el impacto que cualquier proyectil de guerra produce sobre materia física, se disolvió. Así lo describe él, como cuando caes una gota de agua en un vaso lleno y se forma un pequeño círculo de ondas que se expande y desaparece. La bala no atravesó, no rebotó, lo disolvió en la superficie, como si el ser estuviera hecho de algo que no reacciona a la materia física de la misma manera que nosotros. 19 hombres vieron eso, 19. Don Víctor habló entonces directamente al ser, le preguntó ¿qué eres? ¿Quién eres? Él solo respondió con palabras, se limitó a retroceder lentamente, girar la cabeza, mirar al grupo completo por última vez y sonreír. Una sonrisa que don Víctor describe como una mueca de superioridad absoluta, como la expresión de alguien que acaba de demostrar sin dudas que está infinitamente por encima de quienes tienen al frente. Y se fue caminando tranquilo, sin correr, sin desaparecer, caminando hacia la selva como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque probablemente lo tenía. Eso fue el atardecer, pero en la noche tenía preparado algo más. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, don Víctor estaba haciendo su ronda de vigilancia. La selva estaba completamente oscura, sin electricidad, sin luces, sin nada, solo la noche amazónica cerrada y el sonido de los insectos. Y entonces vio una luz en el horizonte. No era una fogata, no era un reflejo del río, era una flama entre verde y azulada, paralela al suelo, moviéndose con una estabilidad perfecta. ¿Qué es eso, capitán? Mira en el cielo, eso que brilla, ese objeto extraño. Sin turbulencia, sin variación, sacó el telémetro. Midió la distancia al suelo.
50 metros de altura exactos, y a través del visor nocturno lo vio con claridad. Era un objeto de forma ovalada del tamaño aproximado de una casa, sin ventanas, sin aristas, sin marcas visibles. Giraba sobre su propio eje mientras avanzaba y pasó apenas 100 metros a su posición. Iluminó todo lo que la selva entera quedó bañada en la luz verde azulada durante el tiempo que tardó en cruzar el horizonte. 6 kilómetros de trayectoria recta, absolutamente recta, sin desvíos, sin fluctuaciones, y después silencio. Silencio total, silencio absoluto. Don Víctor le pasó el visor a cada uno de sus soldados para que lo vieran con sus propios ojos. Todos fueron testigos y todos llegaron a la misma conclusión. Eso no era de aquí. Al regresar a la base presentó 19 informes, el suyo y el de cada uno de sus hombres. Todos coincidían en los detalles, los horarios, los disparos coincidían con los registros de los satélites que monitoreaban la zona. Lo que no aparecía en los registros satelitales era el ser. Los disparos estaban registrados, el ser no. ¿Qué significa eso? Ahora bien, pensemos en esto en un momento. Don Víctor conocía el folclore de esa región, años operando en esa selva conocida, las leyendas locales, el yaqui y los seres que duplican a las personas para perderlas en el monte, pero él mismo descarta esa explicación. El yaqui, según la tradición, siempre silba, siempre oculta sus pies, siempre tiene un propósito concreto de extraviar. Ese ser no silbó en ningún momento, sus pies eran visibles con botas militares perfectamente replicadas. Y no trató de llevarlos a ningún lado, trató de estudiarlos tal vez. Esa palabra es importante, estudiar. ¿Por qué? Si analizamos el comportamiento de principio a fin, lo que hizo ese ser no fue atracar, fue a observar. Apareció como un soldado anónimo para ver la reacción del grupo. Cuando lo descubrieron y le dispararon, se fue. Volvió, esta vez eligió al más reconocible para ver si lo identificaban. Igualmente lo identificaron y le dispararon. Volvió, eligió al líder. Y en la última operación ya no huyó, se quedó, recibió el fuego directo en la cabeza y se fue caminando con una sonrisa. Eso no es el comportamiento de algo que quiere hacer daño, es el comportamiento de algo que quiere saber exactamente de qué estamos hechos, y lo que encontró aparentemente no lo impresionó mucho. 30 años después, Don Víctor habla de este caso con la misma precisión con lo que daría una parte de guerra. Fechas, coordenadas, procedimientos, códigos. No hay exageración en su relato, no hay dramatismo añadido, solo hechos. Y esa precisamente es la parte que más incomoda, porque cuando un hombre que fue condecorado por acción distinguida en combate, un hombre entrenado para mantener la cabeza fría bajo la presión extrema, te dice algo no era de este mundo, tienes que tomarlo en serio. La pregunta que me queda haciendo no es si lo vieron que era real. De 19 informes coincidentes y los registros satelitales se encargaron de eso. La pregunta que me queda haciendo es esta: si este ser pudo duplicar a cualquier persona de esa patrulla con precisión total, uniforme, equipo y hasta el mechón blanco en el cabello, ¿cuántas veces lo habrá hecho antes que nadie se diera cuenta? ¿Cuántos grupos militares o civiles habrían tenido a uno de estos seres en su formación sin jamás darse cuenta? Y sobre todo, si ese día fue caminando tranquilo hacia la selva después de la mirada con superioridad absoluta, ¿y dónde fue? ¿Qué hizo con los que aprendió? Escríbelo tú en los comentarios, porque yo tengo una teoría y creo que no te va a gustar. Algo muy extraordinario. Este relato lo hemos sacado de las mismas confesiones del señor Víctor, que lo hizo en el programa A Otra Dimensión del Dr. Anthony Choi. Ahí pueden ver su relato verdadero, y aquí nosotros lo hemos ampliado con respecto a este caso con todo lo que él mismo mencionó. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu mensaje, comparte, comenta como siempre, y si quieres saber más acerca de este tipo de relatos muy alucinantes, te vamos a recomendar este video que está figurando aquí. Este mismo, dale click para que veas este video muy interesante que te lo recomendamos. Gracias por vernos, hasta el próximo caso.